Hola a todos, amigos. Aquí está Mozart. En general, hoy será un día clave para las criptomonedas, probablemente, hasta el final de la jornada de trading. Es decir, en el momento en que grabo este vídeo, en una hora se publicarán datos muy importantes. Probablemente, ahora el segundo dato más importante para la decisión de la Fed sea el nivel de desempleo, en porcentajes en América, y actualmente se pronostica que será del 42%. Aquí, adivinar cuál es el nivel real es muy complicado. Es decir, si miras la historia de las previsiones sobre este nivel, la columna media, así como los resultados reales, puedes notar que los expertos encuestados anteriormente siempre se equivocan. Casi siempre. Es decir, los valores finales son o rojos, es decir, por encima, o verdes, por debajo de la previsión. Aquí ni siquiera es un 50%, o son rojos, verdes, por debajo de. Aquí, ni siquiera es un 50%. 50%. Si simplemente lanzamos una moneda, seremos más precisos al adivinar de lo que predicen los expertos. Aunque el diferencial aquí es muy pequeño, parecería que es del 4 o del 4,1%. Pero aún así, a menudo se equivocan. Por eso, no puedo adivinar con certeza qué mostrará este indicador. Pero sé con certeza que va a pasar. Lo más probable es que, bueno, no es seguro, pero con una probabilidad de más del 90%. Si aquí, hoy, en una hora, hay. El número verde es verde, es decir, inferior a 42, entonces esto afectará mucho al mercado. Y entonces, con una gran y alta probabilidad, veremos en el mejor de los casos, si todas las estrellas se alinean, un retroceso. De este nivel, o habrá un giro hacia arriba, o lo que es más probable, una ruptura. De esta estructura hay un descenso hacia la parte baja de dicha estructura, es decir, la altura sería aproximadamente de 87 a 88 mil dólares. Esto será con una mayor probabilidad. Si aquí hay un número verde, si aquí hay un número rojo, 4,3%, por ejemplo, sería el escenario ideal para las criptos. La opción más ideal. Voy a quitarlo por ahora, para que no moleste. Entonces, eso fue el fondo. Con una gran probabilidad. Cuando al menos volvamos a acercarnos a la media móvil de 200. Blanco. Son 98 mil dólares. Lo más probable es que aquí estemos un rato y logremos romper hacia arriba, cerrando todos estos huecos. Y esta ruptura será clave antes de la actualización de la TAG. Eso es si hay un número rojo con una mayor probabilidad. Y con menor probabilidad volveremos al 98% y estaremos aquí moviéndonos, desgastándonos. Y alta va a subir. La dominación va a caer. Si aquí hay consenso. Lo que, según esta tabla, es el escenario menos probable, teniendo en cuenta lo mucho que se equivocan las predicciones, un 42%. Bueno, supongamos que en este caso todo dependerá de cómo se comporte el mercado de valores, de cómo se negocie el dólar, de XY y de cómo se mueva el Nasdaq. Pero, si hay consenso, lo más probable es que para las criptos esto sea positivo, porque toda esta caída. De todas formas, en esta caída estaba implícito que la previsión sobre el desempleo también sería peor. Expectativas, es decir, la desempleo será menor. Bueno, para las criptos esto es peor, y si hay consenso, lo más probable es que de una forma u otra vayamos hacia el 98. De hecho, o de esta manera, o de alguna forma así. Aquí vamos a probar este nivel técnicamente. En el gráfico, pero aún no hay nada claro en cuanto a la fuerza de la tendencia. Sí, escribí ayer en el canal de Telegram que, en general, la probabilidad de un rebote es muy alta. Y para romper, como intentar cambiar la tendencia, hay que fijar como objetivo cerrar por encima de los 94.700 dólares en una hora. Lo hicimos, y es raro ver tantas velas horarias verdes, pero no hay volumen en ellas. Miren, estos son los futuros en Binance, son simplemente los más ricos en términos de dinero, los futuros en todos los intercambios. Ahora, no hay volumen, es decir, simplemente aquí han liquidado a todos los que estaban en corto. Todos han salido de aquí. Y ahora estamos subiendo porque no hay resistencia, ya no hay ventas, porque aquí pasa la línea de 1 a 3 meses de los holders. Y aquí pasa con aquellos que no han salido.
Esta es una zona de amortiguamiento. Aquellos que no han salido en un mes y ahora simplemente están aguantando, esperando que el precio vuelva, sin volumen. No, de inmediato. Y en caso de que haya negatividad, caeremos en picado de una sola vez. Todo esto lo vamos a atravesar. Aquí no hay niveles de soporte, ninguno, y el momento radial. Ya lo dije ayer también, que tenemos, bueno, más bien, perdón, no. Ayer, mostré el gráfico. Aquí está. Las dos principales densidades. Concentración en 97 a 98 mil dólares, superando 290, 390, 4.000. Volúmenes horizontales confirman. Aquí escribí sobre esto, ahora estamos por encima de ella. Si nos fijamos en los volúmenes horizontales, sí, esto es cierto. Aquí tienes, aquí hay algo expresado, esta densidad está arriba y esta densidad está abajo. Aquí está el bloque de órdenes principal. Y ahora, dependiendo de hacia dónde se mueva el precio después de este informe, se determinará el movimiento futuro. Es decir, el peor de los casos sería que incluso testeáramos esto, o que simplemente cayéramos de inmediato. Aquí, a este nivel. Es decir, el peor de los casos sería que incluso testeáramos esto, o que simplemente cayéramos de inmediato. Aquí, y aún peor sería si nos quedamos con una nueva vela de 4 horas por debajo de este mínimo de ayer. Bueno, es decir, por debajo de la marca de 90,400 dólares. ¿Cuánto fue el mínimo de ayer? Más o menos eso. Mala opción. Todo. Se puede esperar entre 87 y 88. Aquí, a este nivel. A esto. Además, hay un panorama técnico. Hemos roto la tendencia alcista. Técnicamente. No solo en el gráfico de una hora. Aquí está la ruptura, pero también en el gráfico de 4 horas, técnicamente. En el gráfico de 4 horas también había una estructura. Vamos siguiendo la estructura. ¿Saben cómo vamos? 1, 2, 3, 4. Punto de inflexión. La última vela de 4 horas rompió esta tendencia alcista, que se cerró hace 40 minutos. Aquí, es decir, técnicamente tenemos una preparación para un giro, y si hay al menos un consenso, yo realmente espero un cambio de dirección. Y, como mínimo, un retroceso a 98 mil dólares, concentrado en el desempleo. Aquí, si hay un giro, o así de repente, o habrá un corte. Y así cerraremos los huecos y de todas formas iremos a 98. Esto es más o menos lo que espero en caso de que haya consenso. O cifras verdes. Pero si hay cifras verdes, probablemente iremos directamente hacia arriba sin retrocesos, pase lo que pase. Y en cuanto a la base fundamental y técnica, y el blockchain. Entonces, en el blockchain, tenemos un número de tenedores a corto plazo que han ido a fijar sus pérdidas en el intercambio. En principio, ayer se alcanzaron algunos valores máximos. Simplemente estoy tomando información del último año. Vamos a verlo. Sí, de verdad. Ayer fue aproximadamente de 80 millones de dólares. Un poco más. Sí, en algún momento, cuando golpeábamos esos niveles, un poco más arriba, un poco más abajo, o rebotábamos fuertemente de ellos. Que, en principio, ya está sucediendo o se estaban girando. Es decir, por ejemplo, aquí se dieron la vuelta. Aquí simplemente rebotamos. Aquí simplemente rebotamos y aquí ya nos dimos la vuelta. Así que aquí nos dimos la vuelta. Nos dimos la vuelta, nos dimos la vuelta, más o menos. Aquí nos dimos la vuelta, aquí rebotamos. Y ahora mismo no está claro qué va a pasar. Aquí simplemente rebotamos, por cierto, pero en realidad esta línea está en el rango de 80 a 100 millones de dólares. Esa es la zona de pérdidas para los tenedores a corto plazo, que siempre ha sido un punto de giro o un fuerte rebote durante todo el año pasado. Ayer, también mostré el gráfico en el canal de Telegram. Por cierto, todas las operaciones se publican en el canal de Telegram y el enlace está en la descripción de este vídeo. En YouTube no hay señales de estas operaciones. Se registró un día completo con una pérdida de 62 millones de dólares. No es tan importante cuál fue la pérdida aquí, lo importante es que fue una pérdida en general, lo cual es raro en mercados alcistas. Si retrocedemos un poco, incluso en la corrección de enero de 2024, no hubo ni un solo día completo de pérdidas. Ahí hubo pérdidas en el desglose horario. Mostré en Telegram el gráfico en desglose horario. Simplemente, en promedio, cuánto fue en 24 horas, dividido por hora en pérdidas. Y aquí en general por el día, sin desglose por horas. Y, en cuanto. Y además, este resultado no es solo de los cortos, sino de todo el mercado.
En cuanto registramos una pérdida, incluso, si ya estamos listos para pasar a un mercado bajista, siempre hay al menos una probabilidad de un rebote serio. Lo mismo se puede ver en el mercado alcista de 2021. Aquí solo hubo un punto similar. Solo hubo un día. Fue el 28 de febrero. Ahí se registró una pérdida de 243 millones de dólares. Bueno, no es importante cuánto fue la pérdida, lo importante es que existió, en principio, en un mercado alcista. Lo mismo se aplica a la anterior subida alcista de 2017. Es decir, en realidad aquí solo hubo 3 días, pero uno fue un desastre, no hubo más. A partir de ahí, todos los días fueron rentables. Y ahora hemos tenido la primera pérdida, desde el 10 de octubre. Primera, pérdida diaria. Es pequeño, pero es una pérdida. Es una señal importante para todo el mercado. Siguiente, el financiamiento. Es decir, este es un desglose horario del financiamiento sin promedios. Es decir, el financiamiento por hora. Ayer cayó a cero por tercera vez, 9 de enero. Antes de eso, cayó a cero. Incluso menos 0,001. Ahí, milésima el 29 de diciembre. Y también cayó aproximadamente a cero el 21 de diciembre, es decir, cayó a cero 3 veces en una hora. Es normal que pase esto en mercados alcistas, cuando caemos a cero. Lo mismo pueden ver en el 24, año de corrección del 21% en Bitcoin después de la adopción de Bitcoin ETF. Aquí nos estamos consolidando, como aquí, a veces caemos a cero y empieza un nuevo impulso de tendencia. Es malo, cuando el financiamiento empieza a irse. Aquí, en la zona negativa, en la zona cero, y empieza a quedarse ahí. Eso significa que los sentimientos del mercado han cambiado. Y quedan muy pocos jugadores que compran. Muy poco, no hay un sesgo tan fuerte hacia las compras. Por ahora no hay nada de eso. Por ahora estamos cerca, pero aún no lo hemos logrado. Y esta situación que hay aquí, probablemente, va a determinar si nos iremos allí o no. Siguiente. Porcentaje de ofertas en ganancias. Tampoco es solo por los cortos, sino por todo el mercado. Ayer caímos un 82,5%. El 82%, de nuevo, es un valor muy bajo, la barrera del 80% prácticamente siempre ha sido un referente. El pico de todas las correcciones en mercados normales, es decir, miren el año 21, aquí alcanzamos el primer valor de H. Y seguimos. No. Bajamos del 80%. En cuanto bajamos del 80, nos vamos hacia abajo por mucho tiempo y bastante más abajo. Lo mismo ocurrió después de alcanzar el H, a principios del 24. Aquí hemos caído al 80, lo hemos probado bien, subimos de nuevo, luego caímos fuerte, por debajo de todo. Y eso terminó el ciclo rápido del mercado alcista, y nos fuimos de aquí. Con un despiece similar, aproximadamente con las mismas pérdidas que hubo aquí en el verano del 21. Esto también se aplica al ciclo alcista anterior. Miren cómo se trabaja bien este nivel. Aquí lo atravesamos un poco más abajo, pero solo por 12 días, no más. Y simplemente había poca liquidez, el mercado era más volátil, pero en general el nivel siempre mantuvo cualquier corrección. Y aquí hubo correcciones de hasta el 40%, incluso un poco más en el Bitcoin. El precio medio de compra ha superado el de corto plazo. Llegamos al precio medio de compra. Para quienes tienen Bitcoin de 1 a 3 meses, su precio medio es $91,000. Una semana, un mes y llegaron al precio medio de compra. Para que entiendan, ayer tocaron la sombra. Para aquellos que tienen Bitcoin en el rango de 1 a 3 meses, es decir, ahora, su precio medio de compra es de $91,000, 90,940. Ayer tuvimos un mínimo, en $91,000, bueno. 91 fue el mínimo, prácticamente lo atravesamos. En general, podemos suponer que esta línea ha sido probada y funciona exactamente igual en mercados alcistas. En el 24 tocamos, y despegamos, en el 21 también, tocamos, en el 17 tocamos, otra vez, pero no había mercado alcista, no se rompió el suelo, funciona bien, pero si bajamos, hay riesgo de mercado bajista, es peligroso caer por debajo de $91,000. Pero funciona muy bien, y si la atravesamos hacia abajo, como aquí, es un gran riesgo de pasar a un mercado bajista. ¿Por qué digo que es muy peligroso caer por debajo de los $91,000? Es muy peligroso. Y aún más, afianzarse allí, o sea, se puede atravesar con un rápido rebote. También lo escribí ayer en Telegram. No se puede afianzar allí. Esto va a ser muy malo. En este sentido, la confirmación de que el gran capital
Aún no veo un cambio hacia un mercado bajista, son los retiros netos. En conjunto, Bitcoin y Ether en los exchanges. En los últimos 2 días de esta seria caída, hemos visto un aumento en los retiros. Es decir, el gran capital está comprando Bitcoin y Ether y los está sacando a almacenamiento en frío. No lo hacen así porque sí. Siguiente. También es la distribución URPD, volúmenes horizontales, de visualización vertical. Les mostré este gráfico. Ayer golpeamos este nivel. Aquí está, $91.000. Y rebotamos de nuevo, más o menos cerca del centro. La densidad principal. Se llama punto de control. Punto de control. Si nos vamos, aquí, nos afianzamos aquí. Bueno, la defensa ya es débil. Aquí, la probabilidad de que golpeemos, aquí, como mínimo, eso será $87.000, lo que será casi un 100%. Como mínimo. Y aquí ya no se puede afianzar. Si nos vamos aquí y empezamos a negociar en esta zona de Trump, así llamada, con una mayor probabilidad nos iremos. Y aquí. Y esto ya está más cerca de los $70.000. Y ya no olerá a ningún mercado alcista. Bueno, en el corto plazo, al menos. Todo. Es decir, estos son los datos críticos. Sobre el blockchain. Yo diría que, en principio, no es que sea indeseable caer más, sino que incluso estar mucho tiempo, en este lugar. Sobre simplemente ya es indeseable, porque los compradores empiezan a preocuparse y necesitamos presión de compras. Necesitamos establecer funding para que se utilice la liquidez que hay en el sistema ahora, de lo contrario, todo saldrá de los exchanges. Si no conseguimos este rebote en el mercado, la liquidez que está lista se unirá. ¿Y estará lista o no? En su mayoría, lo sabremos por estos datos. Así que les deseo a todos buena suerte. Estuvo en contacto Mozart. Y, en principio, veamos qué sale de esto. And with